Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Nuevamente estoy con ustedes, con todas aquellas personas que quieran escuchar la sana doctrina. Quiero referirme en esta ocasión a una falsa doctrina que está muy difundida en el mundo cristiano y que está llevando a millones de personas al infierno. Con toda honestidad debo decirlo, aunque les caiga mal a muchas personas, teólogos incluso, pastores, ministros de Dios, que esta es una doctrina diabólica. El tema es salvo, siempre salvo. Realmente una persona que dice creer en Jesucristo, que conoce la gracia de Dios, nunca puede perder la salvación. Realmente esta persona, aunque vuelva a pecar, mantiene la salvación. ¿Puede un cristiano perder la salvación o no? Uno de los cuestionamientos o de los argumentos que ponen las personas que difunden esta doctrina es que la salvación es un regalo de Dios, y en efecto es así, pero es algo que se puede perder también. Ellos dicen que Dios no nos va a dar algo y después nos lo va a quitar, pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que sí se puede perder la salvación si nosotros no cuidamos. De hecho, dice la carta a los hebreos, y no se refiere solo a los hebreos esta promesa o esta advertencia. Dice que ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si el pueblo de Israel no alcanzó la gracia, y muchos de ellos, después de haber sido liberados de Egipto, no alcanzaron la promesa de heredar la tierra prometida, ¿cómo vamos nosotros a alcanzar la salvación y la vida eterna si no andamos como es digno del llamamiento con que hemos sido llamados? Quiero comenzar citando a Santiago en el capítulo 1, versículo 26. Dice Santiago que seamos hacedores de la palabra escrita, la palabra oída, la palabra que nos ha revelado la verdad y por medio de la cual hemos llegado a ser salvos. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, no solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros oímos la palabra y decimos que la creemos, pero no la obedecemos, realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. No hay manera de que podamos justificarnos diciendo que sí, que ya creemos y que eso basta para ser salvos. De hecho, decía nuestro Señor Jesucristo, y yo lo digo a cada rato, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y decía, muchos me van a decir en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos esto y aquello. Y yo les voy a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Entonces no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo por todas partes, en todas sus enseñanzas, ha dejado claro que muchos, en efecto, muchos hemos sido llamados, pero no todos penosamente vamos a ser escogidos. Y no porque Dios no quiera que todos seamos salvos, sino porque no somos a veces dignos del llamamiento que hemos recibido, del privilegio que tenemos de haber sido llamados a conocer esta verdad, que nuestro Dios estaba pasando por alto los pecados de nuestra ignorancia y ofreciéndonos la salvación de manera gratuita por medio del sacrificio hecho en la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice Pablo a los Gálatas que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar, eso va a cosechar. Dice que el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción o condenación, enfermedades, desgracia, problemas, angustia. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Y no solamente eso, nuestro hermano Juan en la primera carta dice, hace una diferencia a él.
entre los pecados de muerte, porque como seres humanos no estamos exentos del pecado y de los errores. Y dice, hace una diferencia entre los pecados de muerte y los pecados no de muerte. Decía él, si alguno viere a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, o sea, intercederá por él, por esta persona, y Dios le dará vida. Y aclara, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Quiero explicarle esto. Si yo, conociendo ya a Dios y habiendo sido perdonado, doy muerte a mi prójimo, lo más probable es que yo pierda la salvación. Al menos en ese momento yo no soy salvo. Yo pierdo la gracia de Dios. Yo caigo de la gracia de Dios. Y podemos ver el ejemplo de Judas. Judas anduvo con Jesús, comió con él, predicó incluso tal vez con sus demás, con discípulos. Pero no alcanzó la salvación. También si yo llevo una vida de adulterio, de fornicación, de estafa, de avaricia, de codicia, de engaño, de embuste, yo no puedo ser salvo. De hecho, decía Pablo a los Gálatas, Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, y añade, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Quiero explicarle esto. Hay pecados de muerte que las personas, después de haber conocido la verdad, pueden cometer. Y solo queda en esta persona, en el trato de esta persona que tenga con Dios, en la relación que tenga con Dios, en el arrepentimiento. Dios en su soberanía lo puede perdonar y lo quiere perdonar, de hecho. Pero ahí queda en Dios, en la soberanía de Dios, en la voluntad, en la decisión de Dios, perdonarlo o no. Porque esta persona ya conocía la verdad. Por cierto, hay doctrinas, hay corrientes doctrinales que dicen que una persona que comete un pecado, ellos ya ni lo consideran hermano. Y tienen base bíblica para esto, y es esto que estamos hablando de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, versículos 16 al 18. Yo quiero decirle, si alguien que me está escuchando ha pecado de muerte, busque a Dios. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo, algo despreciable, que un león muerto. También dice Juan, sabemos que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, nosotros pecamos, yo peco. Los cristianos pecamos, somos imperfectos, cometemos errores, pero no lo hacemos de manera sistemática, de manera premeditada, de manera meticulosamente habitual. No decimos, hoy voy a ir a fornicar, o voy a ir a embriagarme, hoy voy a ir a hacer tal cosa. No, son tropiezos a veces que nos podremos descuidar, aunque no se trata de que nos estemos descuidando a cada rato tampoco. La doctrina de salvo siempre salvo la enseñan, la sostienen, la creen muchos cristianos en el mundo. Quiero añadir que aparte de todas las corrientes doctrinales que hay, de Arminio, de Jacobo Arminio, de Juan Calvino, de Pelagio, muchos otros hombres de Dios, de Juan Wesley, etc., todos tenían su manera de interpretar la Biblia. Pero no nos toca a nosotros justificar o cuestionar o condicionar la gracia de Dios. Aquí no interesa si lo que dijo Calvino o lo que dijo Jacobo Arminio, que son las dos posiciones más encontradas, más confrontadas, que uno dice que la salvación se pierde y otro dice que no. Lo que nosotros debemos de guardar y obedecer es lo que dice nuestro Señor Jesucristo y lo que dice la palabra de Dios dada a conocer en las Sagradas Escrituras por medio de Pablo, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, de Santiago, como en este caso citamos. Dice la palabra de Dios que muchas personas no entrarán al reino de los cielos.
Por ejemplo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto lo dice Pablo a los corintios. Dice, esto está amonestando a los cristianos, no está amonestando a los inconversos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, o sea, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y añade Pablo, y esto erais algunos de vosotros, podríamos añadir. Eso era yo, borracho, fumador, mentiroso, astuto para engañar a las mujeriegos, profanos, blasfemos, idólatras. Eso éramos antes, pero ya no somos así. Ahora somos nuevas criaturas. Y debemos crecer como nuevas criaturas, debemos crecer hasta alcanzar la estatura perfecta, que es la de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la palabra de Dios, que para eso es la palabra, para que nos instruya, para que nos haga crecer, para que nos haga madurar, para que nos haga purificarnos, comparándonos con esa palabra como un espejo, viendo en qué estamos fallando para deshacernos de ese tipo de errores. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hay personas que dicen, si Dios creó el tabaco, si Dios creó la marihuana, si Dios ha creado tales cosas o ha permitido que la ciencia invente la cerveza, la bebida. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Las personas pueden poner argumentos para justificar sus errores o sus vicios, pero a Dios no lo podemos engañar. También dice la palabra de Dios que hay personas que aún estando en las congregaciones no entrarán en el reino de los cielos. Y esta palabra que está revelada en el libro de Apocalipsis no es para los inconversos. Esta palabra le fue revelada a Juan para que la diera a conocer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros somos parte. Y dice en el capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, o sea, los que hacen hechos vergonzosos, manosear a la misma familia, el estupro, ¿cómo se llama? El incesto, los idólatras, todos los mentirosos, los que practican la hechicería, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 22, versículo 12 dice algo. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, o sea, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y cuando dice recompensar, quiere decir que va a recompensar con bendición, con bien, con bonanza a los que hicieron lo justo, y con castigo, con severidad a los que hicieron lo injusto, o sea, a los que hicieron lo malo. En el capítulo 25, me parece que capítulo 25, versículo 41, 43, algo así del Evangelio de Mateo, dice que nuestro Señor Jesús al final de los tiempos nos va a reunir a todos, como el pastor reúne a sus cabritas y a sus ovejas. Y a uno le va a decir, apártense de mí, malditos al fuego eterno, porque hicieron esto y esto y esto y esto y esto. Y muchas personas se llaman cristianos, muchas personas se justifican diciendo que ya creyeron en Jesucristo, pero en realidad nunca lo han conocido. Yo le voy a decir algo. Tengo una serie de enseñanzas, algunas de esas habrán visto ya. Se llama Las condiciones del reino. Y he mencionado en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo la parábola de la fiesta de bodas. Dice que fueron invitados muchas personas a esa fiesta. Y cuando estaba lleno el local donde se iba a llegar a cabo la fiesta,
entró el rey. El rey era el anfitrión, por así decirlo, de la fiesta. Y vio ahí a uno, capítulo 22, versículo 13, vio a una persona que no estaba vestida adecuadamente para la ocasión. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido para la boda? Él no pudo justificarse, dice él, no pudo contestar, dice que él enmudeció. Y le dijo a los que servían, átenle de pies y manos y láncenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En el capítulo 19, versículos 7 al 9, se oye en el libro del Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, se menciona que se oyó una voz en el cielo que decía, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la esposa del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice que porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esta misma vestidura de lino fino es la que aquel hombre que fue sacado del local donde se iba a llevar a cabo la fiesta de bodas, ese mismo traje debió tener ese hombre, esa misma vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente, pero no la tenía, queriendo decir que ese hombre estaba manchada, su ágape, su alma, su vestidura interior estaba manchada. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo a los escribas y los fariseos, que por dentro eran blancos, resplandecientes, era como tumba blanqueada, solo en apariencias, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Así también debemos de ser nosotros, íntegros por fuera, pero mayormente por dentro. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 22, 12, como ya dice, ya cité, dice que viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Lógicamente, a los que hagan malas obras los va a recompensar conforme a lo que merecen sus obras. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, óigame bien, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Allí habrá ángeles que estarán suponiendo que alguien que ande con su espíritu, con su alma sucia de pecado, pudiera burlar toda la seguridad y llegar hasta el momento allí de entrar a la Nueva Jerusalén. Allí, de ahí sí ya no va a pasar, allí sí se queda. Si en algunos lugares aquí en la tierra hay restricciones, hay condiciones, dice, usted no puede pasar porque no anda corbata, usted no puede pasar porque no anda debidamente ataviado, no tiene saco, no está vestido como una persona importante, no puede entrar. Algunas fiestas de jóvenes tienen que ir con jean o pantalón vaquero o pantalón de mezclilla, como dicen, o vestidos de negro los que son de las corrientes de música rock. Y si no va vestido acorde a esa ocasión, no le permiten entrar. Mucho menos van a permitir entrar al reino de los cielos si no está debidamente ataviado con una vestidura de lino fino, limpio, resplandeciente. Jesús dice que en esa ciudad, dice, los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22 del 12 al 15. Es más, allí hace un llamado nuestro Señor Jesucristo que dice, el que es justo, sea justo todavía. Y el que practique la justicia todavía. Y el que es santo, sí, practique la justicia todavía. Santifíquese más. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Pues, si quiere justificarse diciendo que es salvo y que por nada puede perder la salvación, yo le voy a decir, usted está equivocado. Y aconsejo a las personas que me están escuchando y que van a iglesias donde se les dice que la salvación no se pierde aunque ande pecando, sálgase de ahí. O quédese ahí, pero no viva conforme a lo que le enseñan,
porque le están enseñando mal. Nuestro Señor Jesucristo mandó un mensaje a cada una de las 7 iglesias en el Asia Menor. Le voy a decir una cosa. Estas 7 iglesias son parte del Nuevo Testamento. Son parte del nuevo pacto. Entran en el nuevo pacto que nuestro Dios hizo con su iglesia. Estaba antes el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y esas 7 iglesias eran entraban en ese nuevo pacto. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando le dice has caído, quiere decir que estás a punto de caer de mi gracia, estás a punto de perder mi favor, de perder la cobertura o la garantía de la salvación que tú tienes de parte mía. Dice, por tanto, arrepiéntete, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Si nuestro Señor fue drástico con las 7 iglesias, con los cristianos de la iglesia primitiva, con nosotros también lo es. Para nosotros aplican esas mismas condiciones y restricciones para que nosotros realmente tengamos la garantía de la salvación. A cada una de las 7 iglesias le dio algo, le dijo algo nuestro Señor. La elogió por sus buenas actitudes, pero también le hizo un llamado de atención por las fallas que tenía cada una de esas iglesias. A la iglesia de Sardis, por ejemplo, para no irnos no extendernos mucho, dice: escribe a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Óigame bien, estás muerto, espiritualmente muerto. Muchas personas se creen cristianos, pueden tener privilegios, pueden tener ministerios, pueden tener cargos en la iglesia, puede cantar, puede tocar la batería, la guitarra, puede ser maestro de escuela bíblica, puedes tener a cargo algún grupo, puede ser líder de cualquier cosa, puede ser hijo de pastor, puede ser hijo de quien sea, de Gigi Ávila, etc. Pero solo tiene el nombre de que está vivo, solo tiene el nombre cristiano, pero interiormente no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios. Por eso dice: yo conozco tus obras, tú tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, etcétera, etcétera. Hermano y amigo, nosotros podemos ver que la salvación tiene condiciones. Cuando nuestro Señor le dice a aquellos que se arrepientan, porque si no va a quitar el candelero de su lugar, quiere decir que los va a eliminar del libro de la vida. También aquí dice a los de Sardis, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, no han pecado, no llevan una vida licenciosa de pecaminosidad. Dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y añade: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, como se oye el grito allá en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, del 1 al 5. ¿Qué significa borrar el nombre del libro de la vida? Pues apartarlo, excomulgarlo. Quiere decir condenarlo al infierno, eso quiere decir. Cuando Moisés escuchó la algarabía en el campamento de los hebreos, de los israelitas,
cuando él estaba en la montaña ya, cara a cara, hablando con Dios, bajó. Y nuestro Señor quería acabarlos a todos. Quería darles muerte a todos por pecadores, por idólatras, porque habiendo visto todas sus portentosas maravillas, le dieron la gloria a un becerro inanimado hecho de oro. Y decían, tú nos sacaste de Egipto. Entonces Moisés, intercediendo por este pueblo, le dice, Señor, yo te ruego por este pueblo, porque el pecado que han cometido es grande, es grave. Perdónalos, te ruego que los perdones. Y le dice a Moisés, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Le estaba diciendo, y si no, raer es arrancar, no es borrar, es arrancar de un papel. Muchos de nosotros hemos hecho a veces arrancar un pedacito de papel de una página, de una Biblia, de un libro, de un periódico, de un directorio telefónico, un papelito. Eso es raer. Y le dice, ráeme ahora, pues como quien dice, arráncame pues del nombre del libro de la vida donde están escritos todos los que van a ser salvos. Y Jehová nuestro Dios le dice, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Y eso es lo que le está diciendo a los de Sardes. Les dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero nuestro Dios a Moisés le dice, no solo lo borraré, raeré su nombre. Voy a arrancarles pedacito donde está escrito el nombre de los que pequen contra mí. Hermano y amigo, nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios es que seamos salvos, y por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en lugar de cada uno de nosotros, para que nosotros nuevamente tengamos comunión con Él. Dios no quiere que sigamos pecando. A Él le duele que nosotros pequemos. Quiero decirle algo. Los escribas y los fariseos eran religiosos. Si nosotros decimos que creemos en Dios y andamos en una vida de pecado, de indiferencia con Dios, con nuestro prójimo, somos unos hipócritas, igual que los fariseos. Pero los fariseos tenían algo bueno, que diezmaban, que ayudaban a las viudas, para que los vieran, pero lo hacían, oraban, ayunaban. Y nosotros casi estoy seguro que no lo hacemos. Pero nuestro Señor Jesús dijo, les aseguro a nosotros los cristianos, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor espera de nosotros que seamos santos. Nuestro Señor Jesús dice, sean santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sean perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Nosotros debemos de esforzarnos por agradar a Dios. Quiero tocar un punto últimamente, y es que los que somos hijos de Dios y pecamos, sentimos dolor, sentimos tristeza, lloramos, nos contristamos, como David en el Salmo 51 dice, siente que se ha alejado de él el Espíritu Santo y ha perdido la comunión con Dios. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero las personas que pecan conscientemente, que pecan asiduamente, pierden la sensibilidad y ya no sienten nada, ya no sienten dolor, fornican, adulteran, pecan deliberadamente. Su conciencia se ha cauterizado, ya no sienten dolor. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículo 5 en adelante, dice que Dios al que ama lo disciplina, lo castiga, así como el Padre, como nosotros los seres humanos, castiga a su hijo a quien ama. Pero si se le deja sin castigo, entonces no es hijo de Dios, entonces es un bastardo, pero no es hijo de Dios. Yo sé lo que es ser disciplinado por Dios, yo sé lo duro que es ser disciplinado por Dios, y me alegro y me gozo de que Dios me castigó, me hizo llorar, me hizo sufrir, pero eso me alegra porque
me ha enseñado que yo sigo siendo hijo de Dios. Dios me disciplinó con dureza, con justicia. Pero al que deja sin castigo, si ustedes han pecado, ya Dios no castiga a nadie, dice la gente. Esa es la mentira del diablo. Dios al que ama lo disciplina. Y si no los ha castigado, ustedes no son hijos de Dios. El que peca es del diablo, dijo nuestro Señor Jesucristo. El que peca es esclavo del pecado. Y Juan dice, el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso nuestro Señor en el juicio final les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que nos vayamos al infierno. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.